Saludos mis cafeteros, hago este video a sugerencia de una de las suscriptoras del canal que me pidió hablar sobre los migrantes venezolanos y bueno, hace unos días en X se vieron publicaciones con videos de instituciones argentinas celebrando la inmigración venezolana. Estas publicaciones claramente eran venezolanas y hacían llamados a los venezolanos radicados en países como Perú o Chile para que se fueran para la Argentina. En este video hablaremos sobre eso. Esta publicación, por ejemplo, dice: se inaugura en Buenos Aires el primer centro venezolano-argentino. A diferencia de países xenófobos como Chile y Perú, en Argentina los venezolanos han encontrado un lugar civilizado, tolerante y receptivo. El presidente argentino Milei ha dicho: estoy feliz con los venezolanos que viven en Argentina. La verdad que no solo que son gente muy educada, sino que son muy trabajadores. Y pues eso lo dice en el marco de la rivalidad que tiene con Maduro. Y no es la impresión que muchos otros países tienen sobre los venezolanos, y tampoco todos los argentinos piensan como Jabo. Sin ir muy lejos, hace poco se hizo viral un video del youtuber argentino Pablo Arcadia sobre su experiencia con los venezolanos en su país. A mí, los venecos que me pusieron una panchería en la puerta de donde yo vivía en un segundo piso, y en la puerta del edificio no va que me instalan una panchería, un local de hot dogs venezolano. Me arruinaron la vida. Nunca más conocí la paz. Me terminé mudando, Nunca más conocí la paz. Me cansé de llamar a la policía. Les tiré botellas. Les he tirado baldazos de agua. Porque eran gritos. Paraban toda una doble fila en toda la cuadra, los coches parados en doble fila, porque los venecos gordos de mierda, ¿sí? No sé si se escucha bien lo que digo, ¿no? Los muy venecos de mierda se bajaban del auto dejándolo en doble fila, compraban birra, 4 hot dogs con una montaña así de salsa porque son unos gordos grasientos de mierda, y se iban al capote del auto a comer sus hot dogs todos revueltos así en salsas, bañados en salsa, porque como son animales que no saben comer, y birra. Todos Ubers, a ninguno le decía nada por tomar birra. Yo llamaba a la policía no hacía absolutamente nada. Gritaban. Todos los autos que estaban ahí en doble fila, obviamente, ¿no? El reggaetón, amigo, el reggaetón. A todo volumen, el reggaetón, súbele. A todo puto volumen con los estéreos del auto, que obviamente ellos se piensan que la pija la tienen grande según qué tan fuertes suenan los parlantes del auto. Nunca más conocí la paz, no pude volver a dormir. Era a partir de la media tarde hasta las 5, 6, 7 de la mañana, porque venían todos los hijos de puta que venían de noche y los de la madrugada que venían a bajonear del boliche, todos remamados, con las minas gritonas. Yo no sé qué pasa, con todo el cariño que le tengo, ¿no? Hay venezolanos que hablan bajitos, que hablan normal, pero hay un problema. ¿Tienen alguna especie de problema con esto de gente que no sabe hablar, que grita, que no sabe hablar, no sabe dialogar? Para hablar tiene que gritar, como las mujeres, por ejemplo, que venían remamadas y entre ellas se gritaban. A ver, volviendo a la publicación de X, habría que preguntar: ¿dónde está la autocrítica? Si en la actualidad, por desgracia, hay xenofobia o ha aparecido la xenofobia en Perú o Chile, eso no siempre fue así. Eso ha surgido en los últimos tiempos y no es gratuito, por así decirlo. Primero no llegué en la época que llegaba todo el mundo. En esa época no habían venezolanos. De hecho los amaban. Tú veías en Miraflores cosas que la gente hoy no me cree, pero es porque tú veías en Miraflores carteles, así que bienvenidos venezolanos, tarjetas Cadivi, claro, porque todo el mundo iba con Cadivi. Venía con Cadivi a raspar esos cupos, mi amor, entonces te cobraban 20, 10%, entonces ellos obviamente ganaban plata por nosotros. Wow. Y pues sí, nos querían mucho. Bueno, soy otro amigo que no te cree. Lo que dice la chica es verdad. En Perú se recibía con los brazos abiertos a todo extranjero, y de eso seguro puede dar testimonio cualquier persona que visitara el país hace 9 o 10 años. Recuerdo incluso cuando llegaron los primeros venezolanos y vendían sus bombas, arepas o tisana en la calle, y se dio el caso que unos serenazgos, que son algo así como una especie de policía municipal, intervinieron a un venezolano y le quisieron quitar su mercadería. La gente que estaba en los alrededores lo defendió. Habían señoras que decían que su país estaba mal y que hay que ayudarlo. Incluso muchos de los que estaban allí le compraron sus bombas. Aunque no lo crean, se veía con simpatía, comprensión y empatía a los venezolanos que llegaban al Perú, escapando de la miseria chavista. ¿Qué pasó?
Para responder esa pregunta tenemos que empezar diciendo que no existe población en el planeta que se encuentre preparada ni para abandonar de golpe su país de origen, dejándolo todo allá, sea la causa que sea, como una guerra o una crisis económica, ni tampoco existe país alguno preparado para acoger a un gran número de personas externas en tan poco tiempo. Esa situación puede generar que los migrantes queden vulnerables y los locales, la población que los acoge, que los recibe, tornarse incómodos al punto de desarrollar rechazo contra los que llegan. Hace ya aproximadamente una década que la situación política y económica de Venezuela ha generado una crisis sin precedentes, provocando la migración de más de 7 millones de venezolanos en búsqueda de mejores condiciones de vida y oportunidades a otros países. De toda esa masa de venezolanos que ha salido de su país, unos 5 millones han sido acogidos en varias naciones de América Latina, lo cual significa que la región está afrontando el mayor flujo de personas refugiadas y migrantes de toda su historia. Pero, ¿por qué? Básicamente, el socialismo. Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. No obstante, ese país vive la crisis económica más grave de la región, una crisis sin precedentes para los venezolanos antaño acostumbrados a vivir en la abundancia. La debacle venezolana inició con la caída internacional del precio del crudo en el año 2014. El precio del crudo cayó a tal nivel que la economía venezolana quedó demolida, debido a que las ventas del petróleo eran prácticamente todos sus ingresos como nación. Hablamos del 95% de sus ingresos en exportaciones. En consecuencia, el país entró en déficit de moneda extranjera, limitando la importación de bienes y ocasionando una crítica escasez de productos, algo así como lo que está pasando en Bolivia actualmente. Como resultado de esto, las empresas incrementaron los precios de los escasos productos que producían, lo cual generó inflación. Entonces los genios que estaban en el gobierno empezaron a emitir más papel moneda para cubrir sus necesidades de moneda y aumentar el salario mínimo como medida populista. Eso fue como tratar de apagar un incendio con gasolina. Se estima que la tasa de inflación anual de dicho país alcanzó el 1.300.000% durante el año 2018. Esta hiperinflación originó una subida del nivel de precios muy rápida y sostenida, haciendo que el dinero perdiese apresuradamente su valor. Como consecuencia, el salario mínimo en Venezuela ya no permitía que sus habitantes pudieran cubrir la canasta básica de alimentos, ya que se estimaba que una familia venezolana promedio de 5 personas requería por lo menos $353 al mes para satisfacer sus necesidades mínimas de alimentación. El modelo socialista chavista del país, imponiendo mecanismos de coacción y control al sector privado, simplemente lo hizo colapsar, volviendo a sus ciudadanos dependientes de los servicios y productos del Estado que llegaban al pueblo a través de diversos programas sociales. Tras el colapso del sistema socialista impuesto en Venezuela, los ciudadanos quedaron desabastecidos. Entonces, desesperados, no tuvieron otra alternativa que irse al exterior. La salida de venezolanos del país fue básicamente una migración de supervivencia, debido a que la crisis política y socioeconómica existente en dicho país generó la total desprotección y la privación de los derechos humanos de sus ciudadanos. Es por eso que los países que recibieron a estos migrantes permitieron de buena fe que los venezolanos entraran sin mayor control, y ese fue el gran problema. Al ingresar sin filtros, se colaron entre la gente de bien las lacras que por desgracia vivían en la sociedad venezolana. No nos fijamos, pero para el año 2016, Venezuela ya era el país más violento de Sudamérica, con la tasa de homicidios más alta de todo el continente, y con todo eso seguimos dejándolos pasar sin filtros. La verdad, acostumbrados a ser muy hospitalarios con los extranjeros, nadie dio la voz de alarma hasta que fue muy tarde. Incluso hubo muchas iniciativas privadas, es decir, que nada tenían que ver con el Estado peruano, que surgieron tratando de ayudar a los venezolanos a encontrar un lugar donde quedarse y encontrarles trabajo. Uno de esos casos fue la creación de Barrio Chamo, un albergue creado por el comerciante peruano René Cabaña para ayudar a emigrantes venezolanos.
Hay que decir que ese albergue contó también con el apoyo de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Por ese entonces, apenas 115.000 venezolanos habían ingresado al Perú, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. Hace 6 años, un estudio hecho por Cáritas del Perú arrojó como uno de los resultados que de cada 10 peruanos, 7 creían que debía de apoyarse a los venezolanos en su integración al país. En ese momento, el número de venezolanos que habían ingresado en el Perú era de más de 460.000, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. 3 de cada 5 venezolanos contaba con algún nivel de educación superior y llegaban buscando nuevas oportunidades laborales. Hasta ese momento la mayoría de venezolanos que llegaban al país eran profesionales y basados en eso muchos peruanos confiábamos en que podían aportar, ser útiles para el país. Por desgracia, al no controlar quién entraba al país, al no poner filtros, sumado a que la situación en Venezuela seguía empeorando, se creó una especie de efecto llamada. Al poder acceder a educación gratuita para sus hijos, mejores servicios de salud y la posibilidad de conseguir un trabajo que no solo les permitía subsistir en el país que los había acogido, sino que también enviar dinero a sus familias en Venezuela, los migrantes seguían llegando en oleadas. Lamentablemente empezó a llegar el raspado de la olla, por así decirlo, la escoria. Las lacras de la sociedad venezolana salieron de ese país y por desgracia lo hicieron incluso como organizaciones criminales completas. Un informe de la televisión de Costa Rica denunció que las bandas que azotaban barrios en varias ciudades de Venezuela simplemente desaparecieron de un momento a otro. Lo que había pasado es que habían abandonado el país con la intención de cometer sus fechorías en otro. El Perú ya tenía problemas de inseguridad con los delincuentes locales. La llegada de delincuentes organizados más violentos que se encontraron con un ministerio público y un poder judicial corruptos y pro delincuencia empeoraron la situación. Si bien fue cierto que en proporción la mayoría de delitos eran cometidos por delincuentes locales, los maleantes venezolanos cometieron crímenes que llamaron la atención de la opinión pública. Para ese entonces, una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos IEP arrojó como resultado que el 73% de los encuestados mostraba su desacuerdo con la migración venezolana al Perú. El principal motivo, los crímenes, que no fueron poca cosa. No había día en el que las noticias nos informaran de un arresto a un venezolano que había cometido algún tipo de delito. A mí nadie me contó eso, yo lo viví y lo sufrí, porque yo era de los que defendía a los venezolanos. Y fueron los mismos venezolanos los que me callaron la boca y han hecho que incluso cambie mi postura al respecto de la migración venezolana. Los crímenes que me hicieron decir que las fronteras debían cerrarse y que ya no debía recibirse a ningún venezolano más fueron 2. El primero fue el ataque a la mina de oro de la compañía minera Poderosa S.A. Sucede que en la región La Libertad, al norte del Perú, existe un lugar rico en oro llamado Patás. Ahí opera la minera Poderosa, pero no es la única. Y pues también hay minería informal que ha hecho esa zona violenta. Eso sí, no vamos a decirlo. La zona era violenta, la zona era tierra de nadie. Sí, una zona peligrosa, en ese sentido de que los mineros ilegales constantemente se peleaban entre ellos por hacerse con la hegemonía, pues, ¿no?, de las minas ilegales que mueven millones al año con la extracción del oro. Pero no chocaban con la minería legal. Llegó el tren de Aragua, vio que había mineras, que había una empresa minera grande que sacaba lingotes de oro y organizó a los ilegales y los convenció para robarle a la minera. Entonces 100 personas armadas atacaron la operación minera la madrugada del sábado 2 de diciembre del 2023, dejando como saldo, además del robo del oro, 9 personas que terminaron desuscritas de la vida a la fuerza. Y 15 heridos tanto de bala como por quemaduras porque los delincuentes, aparte de sus armas, usaron también explosivos, dañando de paso las instalaciones de la mina. La Cámara de Comercio de La Libertad condenó el ataque contra la mina Poderosa y destacó que esa unidad es líder en la exportación de oro y clave para la economía nacional. La Poderosa es la segunda minera más grande del país, en lo que a extracción de oro se refiere. ¿Saben lo que significaría para la economía peruana si decide terminar operaciones?
El segundo crimen, que me pareció muy grave, va de la mano con la morición forzada de un pistolero venezolano. Sucede que este asaltante, conocido como el Maldito Cris, que estaba vinculado al Tren del Agua, después de varios asaltos y de haber sido liberado por una incompetente fiscal de nombre María Elena Peña Ramírez, que dejó libre al criminal por falta de pruebas, según ella, a pesar de haber salido positivo a una prueba de absorción atómica. Y bueno, este miserable terminó por desuscribir de la vida a un pobre sereno que trató de detenerlo cuando nuevamente hacía de las suyas. La policía lo puso en la mira y este tipo, lejos de fugarse del país, muy hondo y lirondo, siguió haciendo averías. Es así que fue encontrado 2 meses después de una exhaustiva búsqueda llevada a cabo por las autoridades. Al encontrarlo y tratar de detenerlo, la policía tuvo que moricionarlo porque el ampón se puso a jugar indios y vaqueros con las fuerzas del orden. Como quien dice, el que a hierro mata. Entonces la novia del Maldito Cris, una chica llamada Wanda del Valle, en venganza le puso precio a la cabeza del máximo jefe de la policía peruana, cosa que no tiene precedentes. Nunca antes, ni delincuente, ni organización criminal, ni en los días del tuquismo se vio algo como eso. Nadie había tenido la conchudez, la desfachatez de andar por allí alegremente ofreciendo dinero a cambio de despacharse un jefe de la policía, por venganza. Y pues tuvo que ser una venezolana. Felizmente la capturaron en Colombia, aunque dejó el mal ejemplo que después se replicó cuando otra organización criminal peruana esta vez hizo lo mismo tratando de amedrentar a la policía. Pongo estos ejemplos que atentaron incluso contra la prosperidad económica del país y siguen haciéndolo porque hoy en día los extorsionadores venezolanos forman parte de la ola de criminalidad que está obligando a cerrar cientos de negocios por miedo. En 2024 se estimaba que más de 1.6 millones de venezolanos vivían en Perú, siendo la segunda mayor población de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo. Hoy en día ya es muy difícil encontrar venezolanos vendiendo algún tipo de producto en las calles, como fue al principio, ya que se han integrado trabajando en distintos tipos de empleos, algunos incluso hasta han montado negocios propios. Sin embargo, el daño que han hecho los delincuentes a la propia comunidad venezolana, tanto aquí, en Perú, como en Chile y demás países, es prácticamente irreparable. Por desgracia, no solo son los criminales, también tenemos que tener en cuenta a los payasos. Me refiero a los idiotas que en redes sociales dejan por los suelos a sus compatriotas. En Estados Unidos, por ejemplo, se hizo famoso un renacuajo que se hacía llamar leíto oficial, que hacía recomendaciones de cómo obtener dinero a costa de la buena fe de los gringos. Terminó llamando la atención de la mismísima Casa Blanca, lo que le valió la deportación, terminando en una prisión en Venezuela, acusado de delito de odio por el gobierno de Maduro. Al final, a los venezolanos no solo no los quieren en Estados Unidos o Perú o Chile, no los quieren en varios países de Europa como Alemania o los países nórdicos. No los quieren en casi todo Sudamérica, salvo al parecer Argentina. ¿Y eso por qué? De los más de 7 millones de venezolanos que han escapado de la crisis y la miseria de su país, se estima que viven en Argentina aproximadamente entre 197.000 a 220.000, lo cual, comparado con los que están en Perú o Colombia, es muy poco. No han migrado muchos allá, a pesar de que todos los venezolanos podían ingresar a la Argentina con su cédula de identidad o pasaporte, incluso si estaban vencidos. La respuesta es clara. La Argentina, antes de Milei, iba camino a ser Venezuela 2, con una inflación promedio del 211% y una inflación en cuanto al precio de los alimentos del 251%, además de que la población en situación de pobreza era del 41% y había una indigencia del 11.9%, lo cual no colocaba a Argentina como un destino muy atractivo que digamos. Incluso hubo testimonios de gente llegada de África o de la India, ¿no? Que fueron a Argentina en busca de un mejor futuro y se encontraron con una situación durísima y se regresaron a sus países. Si alguien me quiere decir que Argentina era atractiva como lugar donde emigrar, poniendo como ejemplo la migración rusa, hay que indicar que esos rusos que llegaron a la Argentina no buscaron trabajo allí, ya que venían con trabajo. O sea, mediante el teletrabajo, ellos ya estaban trabajando.
Eso les permitió escapar de la guerra en Rusia, trasladándose a Argentina. Pero aún así hubo migración llanera, aunque poca, pues el razonamiento de esos venezolanos que decidieron radicar en la Argentina fue simple. Por más pésima que era la situación allá, cualquier cosa era mejor que el infierno venezolano. No lo digo yo. En un reportaje de la BBC, Fabiana Romero, una venezolana de 21 años, oriunda de Valencia, que llegó a Buenos Aires en julio del 2018, dijo: sé que actualmente en lo económico no está en su auge, pero para nosotros, me pasa mucho con argentinos que me dicen: ¿por qué elegiste Argentina y has venido para acá? Pero para nosotros, que venimos de allá, esto es el paraíso. Entonces podemos deducir que los delincuentes tampoco verían a la Argentina como buen puerto, ya que ir a robarle a un pueblo miserable no es buen negocio. Para mí ese fue el factor clave que influyó, que sirvió de filtro para que la delincuencia venezolana no llegue en grandes números a la Argentina, ¿no? Que no se manifieste con la misma intensidad que sí lo ha hecho en otros países. Es decir, en otras palabras, los argentinos no los han gozado. Venezuela estaba como si estuviera en guerra. Argentina no tanto, pero sí la situación del país era pésima. Y es por eso que al final el pueblo decidió darle la oportunidad a Milei. Milei lo está haciendo bien. Pese a no tener una presencia significativa en el Parlamento argentino, las medidas de Milei han demostrado ser efectivas. La inflación finalmente ha sido controlada, la pobreza está descendiendo, el valor de la moneda argentina poco a poco se está recuperando. Los salarios en Argentina han experimentado un aumento significativo. Los salarios nominales crecieron más que la inflación, lo que ha generado un crecimiento real en el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos. En el sector privado registrado, los salarios experimentaron un aumento del 111% entre enero de 2024 y enero de 2025. Hace poco, una de las últimas medidas tomadas por el gobierno de Milei fue ponerle fin al cepo cambiario. Como resultado, el dólar está bajando, está estabilizándose poco a poco. Cabe recalcar que el sistema que usará Milei para controlar el precio del dólar será la flotación sucia, el mismo método que desde hace décadas y con mucho éxito usa el Perú. Entonces, ¿Argentina es ahora un atractivo destino para los venezolanos? Pues ahora no. Todavía la situación del país es delicada. Si bien es cierto, van por buen camino, el porcentaje de pobreza todavía es alto y el empleo todavía es un desafío para el gobierno, especialmente en algunas regiones. Por allí leí una publicación en X de un venezolano que ahora vive mantenido en Argentina. Y bueno, esto es verdad. O sea, si hay algún argentino por allí que me confirme si eso está pasando todavía allá. La publicación decía lo siguiente: como venezolano quiero decir que dejé Perú y Chile para vivir en Argentina, donde me tratan muy bien y recibo una pensión del gobernador Kicillof. Quiero recomendar a mis compatriotas venezolanos a vivir en Argentina, donde cada vez hay más oportunidades. ¿No? La parte que me llamó la atención pues, de esta publicación fue esa partecita donde dice: recibo una pensión del gobernador Kicillof. ¿Esto es cierto? Chicos, déjense de joder. Un país como Argentina ya no puede hacer eso. No puede estar manteniendo a nadie. Y este tipo me recuerda a esos venezolanos en Estados Unidos que se ufanaban de estar mantenidos allá. Si eso fuera cierto, pues claro que ahora mismo Argentina sí sería un buen destino para esos venezolanos lacras. Vergüenza para su gente que están acostumbrados a ser mantenidos por el gobierno. Lo que yo sé es que Argentina tiene un proyecto de ley que regulará el ingreso de extranjeros al país, que se basa en 3 ejes: arancelar la salud y educación para no residentes, aplicar un sistema de puntos para nuevos migrantes y deportar sin demoras a quienes violan la ley. El modelo migratorio vigente está basado en un paradigma de derechos ilimitados, lo cual ha generado abusos, como el acceso gratuito a la salud y educación por parte de extranjeros no residentes sin contraprestación fiscal, incentivando fenómenos como el turismo sanitario y el turismo universitario. Estos fenómenos, documentados en provincias como Salta, Jujuy y Mendoza, han implicado costos millonarios al erario público,
desfinanciando servicios esenciales para los argentinos. Los principales argumentos sobre los cuales se basa este proyecto de ley son: prioridad para el contribuyente argentino. Quien sostiene el Estado debe ser el primero en beneficiarse. Reciprocidad y mérito. Se dará bienvenida a quienes tengan voluntad de integrarse, respeten la ley y aporten al país. Seguridad y orden institucional. No se tolerará la permanencia de extranjeros que violen normas, cometan delitos o ingresen de forma fraudulenta. Planificación estratégica. La inmigración será promovida con criterios económicos, demográficos y federales. Los argentinos están decididos a controlar sus fronteras, es decir, quienes tengan antecedentes no van a pasar y seguramente ya no será suficiente solo el pasaporte para ingresar, supongo. Entonces, ¿están los venezolanos abandonando el Perú o Chile para irse a Argentina? Pues no. Una cosa es salir directamente del averno venezolano hacia un país que recién se levanta de una crisis económica y social, que salir de un país que económicamente y laboralmente está más o menos estable. Por el momento no hay indicio alguno y la mayoría de venezolanos que están radicados en el país, por lo menos en el Perú, han pasado por mucho para tener la situación de la que gozan hoy en día. Empezar de cero, de nuevo, no es muy atractivo que digamos, y como ya dijimos, el país que sería su destino aún no sale de la crisis. Argentina va por buen camino, pero para que Milei logre todos sus objetivos, me temo que serán necesarios 8 años. Yo sé que la mayoría de mis compatriotas, al decir que se vayan los venezolanos, se refieren a los malhechores y a los escandalosos que no saben integrarse y que creen que todavía viven en Caracas. Por desgracia, justo esos son los que no se van a ir, salvo que se legisle pensando exclusivamente en ellos y mediante leyes draconianas les hagamos la vida imposible para que se larguen. Quiero decir que yo no estoy en contra de la migración, pero esta debe ser controlada. No es bueno para el país de acogida recibir a todo el mundo sin filtro alguno. Lo vimos en Estados Unidos y lo estamos viendo en Europa. Ya basta. Con el cuento del refugiado, la gente de mal vivir está contaminando otros países, acabando con la seguridad y la tranquilidad de poblaciones que no se lo merecen. Pensemos un poco. Si todos los países a los que emigraron los venezolanos les hubieran puesto rigurosos filtros para que no pasen los indeseables, que pues lamentablemente sí pasaron, hoy en día la cosa sería muy distinta para la comunidad venezolana. Sí, mucha gente de bien y humilde tal vez no habría podido migrar si se solicitaran más documentos que el pasaporte. Por ejemplo, hasta donde yo sé, tan solo sacar el certificado de antecedentes policiales en Venezuela es caro y demora demasiado. Pero al final habríamos tenido migrantes que habrían sido provechosos para los países que los acogieron, y el venezolano en el extranjero sería visto de otra manera. Si la Argentina hace las cosas bien y se pone estricta con quienes ingresan, podríamos ver allá lo que deberían de haber sido los venezolanos fuera de su país en todos lados. Para terminar, vuelvo a decir que si en Perú tenemos xenofobia es porque los malos venezolanos nos han quitado la inocencia. Sí, inocencia porque antes a todo migrante lo recibíamos con los brazos abiertos. Y no es tampoco que hoy en día se persiga a los venezolanos por gusto, como esta cuenta trata de hacerlo ver con publicaciones como esta en X. Persecución y xenofobia en Perú contra inmigrantes venezolanos. Policía interviene centros culturales y de entretenimiento de la diáspora en la capital peruana. A ver, cuando la policía hace una intervención, no lo hace por fastidiar, no lo hace porque haya una persecución, lo hace porque la policía investiga. Entonces, basados en esas investigaciones, intervienen donde ellos creen que se cometen delitos. Por ejemplo, solo este mes, el 1 de abril, se allanó un búnker en una discoteca de San Juan de Miraflores y se detuvo a 62 extranjeros, la mayoría venezolanos, entre hombres y mujeres. El único de otra nacionalidad fue un ecuatoriano y pues se encontraron armas y drogas. Según la policía, se trataba de la banda Los Piratas Nueva Generación, grupo asociado al Tren de Aragua. Y el día de hoy que escribo este guión,
21 ciudadanos venezolanos fueron detenidos en una especie de centro de operaciones en el distrito de Ate, aquí en Lima, desde el cual repartían droga por delivery. Y no solo eso, las personas detenidas también estarían vinculadas al proxenetismo. También se encontraron menores de edad allí. Y además de la droga, armamento. Tampoco se descarta que estarían metidos en el maldito negocio de la extorsión. Los venezolanos tienen que hacer autocrítica y darse cuenta de que la situación actual, que la forma negativa en la que se los ve en tantos países, se debe a todos los forajidos, sicarios, rateros, delincuentes, asesinos, secuestradores, narcotraficantes, proxenetas, prostitutas, organizaciones criminales y demás que han llegado entre ellos a todos lados. Y eso fue todo por hoy. ¿Qué opinan mis cafeteros? ¿Podrá Argentina controlar eficazmente la migración venezolana? ¿Los venezolanos radicados en Perú y Chile migrarán a la Argentina? Los leo en los comentarios. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse y comenten por favor. Eso me ayuda mucho con el algoritmo. Si quieren hacer donaciones, aquí les dejo los QR donde podrán hacerlo. Para el Perú tengo Yape y Plin. Para gente que desde el extranjero quiera apoyar, tengo PayPal. Esto ha sido todo por ahora, mis cafeteros, y nos vemos en la próxima, aquí desde la cafetería.